¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de su programa Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Vamos a abordar en esta edición un tema muy importante que está ligado a la actividad cotidiana, a esa relación que existe también económica entre las personas. Relación que se puede dar a través de un préstamo. Y para hablar de préstamos, hemos convocado a la doctora Karina Vegaso, quien es especialista en temas contractuales ligados precisamente al ámbito del préstamo. Así que la saludo cordialmente, doctora. Voy a ir con usted con una pregunta en su experticia. ¿Qué tipo de experiencia tiene usted en relación a esto del préstamo? ¿Cómo socialmente está afectando, por ejemplo, la relación entre las personas? Un gusto. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo. Un saludo a todos tus televidentes. Mira, yo tengo experiencia ya 24 años que me dedico al tema tanto en mi trayectoria laboral como académica a temas de banca, ¿no? Banca y finanzas. Y bueno, sí, definitivamente es un tema que nos lleva a pensar a todos. ¿Quién en un momento dado no ha obtenido un préstamo de dinero, no? Entonces, siempre y cuando acreedor y deudor cumplan con lo establecido dentro de un documento, si es que así lo suscriben, pues todo va a marchar bien. El problema surge, Jaime, cuando pues se incumple el contrato, ¿no? Más aún cuando el deudor deja de cumplir el retorno del dinero al acreedor. Eso, Jaime. Bien, ahora hay muchos préstamos que se realizan, sobre todo en el ámbito, ¿por qué no? Inclusive familiar, ¿no es cierto? Son préstamos que se realizan en función a un compromiso personal, individual, que no está suscrito necesariamente en el papel. Entonces, esto también, o estos préstamos también pueden ser cobrados, deberían ser cobrados, se puede llegar, digamos, a una instancia, ¿por qué no de arbitraje o por qué no también judicial? ¿Qué nos dice al respecto? Sí, Jaime, definitivamente existen este tipo de préstamos de dinero cuando existe una alta confianza, ¿no? Hablamos de familiares, amigos y demás, que en ocasiones no toman el recaudo de suscribir un documento. Es así que se puede acudir también a las autoridades. Tenemos actualmente centros integrados de justicia, tenemos el Ministerio de Justicia también que atiende las conciliaciones, tenemos también conciliaciones que son dentro de la sede judicial, donde también pueden poner su causa a las partes sin llegar a un juicio como tal, ¿no? Lo importante va a ser allí que la persona reconozca y acepte que adeuda este monto de dinero. A ver, entonces, cuando uno ya va a suscribir un contrato por escrito, ¿cuáles son los primeros detalles o en los cuales debo tener mayor cuidado para que, en definitiva, no genere esto, digamos, algún tipo de resquicio que impida que, ¿por qué no?, que yo pague lo que debo pagar o que yo cobre lo que debo cobrar? Muy bien, Jaime. Mira, de principio debemos tomar el recaudo que los datos de las partes que estamos acordando dentro del contrato de préstamo, que es el acreedor quien dé el dinero y el deudor quien recibe este dinero, los datos estén bien registrados, ¿no? Dentro del documento. Ni un número, ni una letra puede ser modificado. Ahora hay que considerar y tomar importancia en el domicilio del deudor, ya que si en su caso no paga, incumple, pues tenemos que practicarle la cobranza y las notificaciones en el domicilio especial, ¿no? Se respeta muchísimo el domicilio del deudor. Por otro lado, otros recaudos también que hay que tomar para el contrato de préstamo de dinero es establecer perfectamente si vamos a cobrar un interés. El interés no puede ser más de lo legal establecido, que es el 3%, ya que si vamos para mayor interés, pues estaríamos incurriendo en usura y esto está sancionado por ley. Además, hay que considerar el plazo, en qué tiempo esta persona nos va a retornar el dinero, ¿no? Por cuotas, en una sola cuota y demás, porque consideremos que desde el primer día que la persona o el deudor nos incumple, no nos paga, pues ingresa en mora. Y la mora tiene muchas connotaciones legales, ¿no?
significa de que el plazo es vencido, la suma es líquida y exigible. Eso quiere decir que desde el día número 1 que la persona me incumple, yo puedo iniciarle inclusive un juicio, puedo ir a su casa y cobrar. Y no solamente cobrarle la cuota, puedo inclusive, si veo riesgo, cobrarle la totalidad del dinero porque la persona ha ingresado en mora, y esos son los efectos. Importante también dentro de un contrato de préstamo, Jaime, es las garantías. ¿En qué me respaldo yo como acreedor para que me retorne esta persona mi dinero? Y dependiendo de la garantía, Jaime, también posteriormente y a futuro ya se proyecta qué tipo de proceso es el que tengo que llevar adelante para la recuperación de dinero. Estos puntos son importantes considerarlos por ahora, Jaime. Me quiero quedar con esta última parte de su respuesta a las garantías. Ahora, hay garantías que pueden ser, como llaman algunos, lo llaman los abogados también, garantía real, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, se han presentado casos en los cuales quien ha prestado el dinero ejecuta la garantía, pero de una manera casi cronométrica, si usted quiere, para ser bastante gráficos. ¿Qué hay con esta situación? ¿Hay, entre comillas, derecho a pataleo por quien ha cedido la garantía, o esto ya es algo que dentro del ámbito judicial no se puede objetar? Específicamente, Jaime, cuando me hablas de cronométricamente este cobro en las garantías, por favor, si me indicas a qué te refieres. Claro que sí. A ver, vamos Gracias, a ver. Yo fijo que el día 29 a las 0 horas se va a cumplir el plazo para el pago, y yo llego algunos minutos después, pero quien me ha prestado el dinero ya quiere ejecutar la garantía, es decir, quiere apropiarse, ¿por qué no?, de un vehículo. Ha sucedido con casas, a eso me refería. Muy bien, Jaime. Sí, definitivamente hemos visto abusos, ¿no? En este tiempo no hay tolerancia, no hay empatía. Y bueno, hemos visto en casas comerciales u otro tipo de personas, ¿no? Que su fin es perseguir finalmente el ejecutar la garantía, ¿no? Vemos podríamos decir hasta de mala fe esto, ¿no? Porque a veces sí saben que las personas van a retrasarse y ya inmediatamente ejecutan. Sin embargo, puedo decirte, Jaime, de que desde el primer día que tu deudor o el deudor te incumple la deuda, pues sí, desde el primer día ingresa en mora y te habilita a que tú puedas, ingresa el deudor en mora y te habilita a que tú puedas ejecutar la garantía. Sin embargo, Jaime, es importante también que el acreedor tome conciencia, ¿no? De poder dar un tiempo de tolerancia, o que el deudor se adelante a ir a conversar con su acreedor para que esto no ocurra, no suceda, evitar este tipo de situaciones. Pero si me preguntas legalmente, la ley te habilita que ejecutes así de inmediato, Jaime. Perfecto. Este es un detalle muy importante porque ahí es donde hay un nivel muy elevado de conflictividad, ¿no es cierto? Otro punto que también marca este nivel de conflictividad es el interés. Se hacía referencia a que no tiene que haber un interés mayor al 3% porque ya se estaría incurriendo en usura. Es así, sin embargo, hay personas que prestan al 5 o 10%. En la experiencia hay muchos de estos casos. ¿Qué se debe hacer al respecto? Jaime, esto lo está inclusive ya viendo la ASFI, ¿no? Porque ya solamente los bancos son los que pueden, ¿qué te puedo decir? Solamente por una denominación jugar con las tasas de interés. Sin embargo, hasta los bancos, las entidades financieras están pues reguladas por la ASFI. Así que si una persona desea, o una empresa, no sé, desea realizar este tipo de préstamos de dinero, tendrá inclusive que obtener una autorización por parte del ASFI, así que se puede recurrir al ASFI como una autoridad, pero también se puede recurrir a autoridades llamadas por ley como una autoridad civil, ¿no? Para hacer esta denuncia, o una autoridad penal inclusive, sí. He visto mucho en Facebook, por ejemplo, sobre todo, ¿no es cierto? Deudor moroso, colocan la fotografía de la persona. ¿Cómo se puede hacer efectivo un cobro? Tomando en cuenta que muchas personas inclusive, fugan, todo aquello. ¿Cómo se puede efectivizar un cobro si es que yo he prestado de repente el dinero de buena fe inclusive, ¿no es cierto?
Sí, Jaime, vamos a partir del principio de que tener una deuda e incumplirla no es un delito, ¿no? Así que los temas de incumplimiento pues están regidos por la norma civil, ¿no? Estamos hablando de contratos que son netamente civiles, son acuerdos entre partes, regulados por el 519, donde solamente compete a las partes, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones yo he escuchado y supe de deudores que tienen miedo a acercarse al acreedor toda vez que han incumplido, pensando que ya los van a detener o los están persiguiendo con la policía. Y no es así, este es el ámbito que regula es el civil. Ahora, estos extremos de cobranza, estos abusos de cobranza, de pegar las fotos por todo el vecindario o de escribir en las paredes de quien le debe como moroso, deudor, hacerle quedar mal frente a la sociedad, pues son extremos, ¿no? Son extremos, son cobranzas, son malas prácticas, definitivamente. Bien, ahora con relación a otro suceso que también se da de una manera continua en torno a estos préstamos. En los contratos se suele decir con el reconocimiento de firma será elevado a rango, ¿no es cierto?, público. ¿Se cumple aquello exactamente? Porque al parecer más parece prosa y verso antes que algo que se vaya a poder ejecutar. Lo que pasa, Jaime, es que hay que considerar importante algo. Si uno otorga un préstamo de dinero, si yo soy la acreedora y doy mi dinero, mi garantía va a ser una hipoteca de un bien inmueble, pues tengo que cumplir con las formalidades que rigen la ley. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, tengo que suscribir una minuta, protocolizar ante notario, el testimonio que me extiende el notario debo registrarlo en derechos reales y el proceso que me viene a colación, por lo general es un proceso coactivo. Ahora, si estamos hablando de otro tipo de garantías, pues sí tengo que tomar las consideraciones de que nuestro contrato privado sí surta sus efectos con un reconocimiento de firmas, porque, Jaime, no hay que olvidar que el contrato de préstamo de dinero va a ser la base de nuestro juicio. Definitivamente el contrato es el que nos va a orientar al tipo de ejecución que vamos a tener para recuperar el dinero, Jaime, es eso. Ahora, desde la perspectiva de quien se presta dinero, también me imagino que hay una norma legal, por supuesto, que protege a quien está, en este caso, dando la garantía y quien está solicitando el préstamo. Sí, Jaime. Por lo general se establece el artículo 1335 del Código Civil en los contratos de préstamo de dinero. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el acreedor tiene la garantía de todos los bienes habidos y por haber del deudor, ¿no? Presentes y futuros. Eso nos dice el artículo 1335 del Código Civil, lo cual significa, querido Jaime, de que el deudor no puede empobrecerse, no puede ir en desmedro de la garantía del acreedor. Si el acreedor nota que esta persona quien ha prestado el dinero se está empobreciendo, está vendiendo sus bienes, es más, si hay otros acreedores detrás de él, pues lo va a ver como un riesgo y puede ingresar en cobranza judicial inclusive, querido Jaime. Perfecto. Tengo poco tiempo ya para esta entrevista, doctora, así que le voy a pedir a usted, por favor, que nos diga cuáles son algunos de los elementos de los que más hay que tener cuidado a la hora de suscribir o a la hora de prestarse dinero, ya sea también, ¿no es cierto?, de una manera verbal. ¿Cuáles son entonces esos consejos que usted le daría a la población? Bueno, definitivamente, Jaime, la sugerencia y la recomendación es que si prestas dinero, siempre suscribas un documento. Ahora, de no haberlo, por lo menos tomes el recaudo de tener testigos, porque ese es el mayor detalle, es que a veces la gente se niega a haber recibido el dinero, ¿no? Entonces, dejar siempre alguna prueba. Sin embargo, lo principal es suscribir un documento, que acudan a un abogado que les ayude con esta redacción, con esta suscripción, y claro que sí, que se haga con un reconocimiento de firmas ante un notario, mínimamente, Jaime. Lo cierto es que únicamente el contar con una garantía es lo único que nos va a
a respaldar de que vamos a recuperar, de que el dinero va a retornar a nuestras manos. Jaime, esa es mi sugerencia. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Sabemos que usted es una persona bastante ocupada, así que le agradezco el doble por habernos permitido tener conocimientos sobre estos asuntos que son cotidianos, muy comunes y que afectan a un número importante de la población. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una oportunidad, Jaime, a la orden. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces a la doctora Karina Vegaso, quien es abogada, especialista en estos temas de contratos ligados a préstamos, ligados a deuda, para que usted tome en cuenta todo lo que representa este mundo, que en lo cotidiano, créame, se da permanentemente. Así que habrá que tomar en cuenta todos estos consejos. A continuación, vamos a ir a esta nota de corte internacional que hemos preparado en este segmento aquí en Economía para Todos. Luego vamos a tener nuestro resumen noticioso con los hechos económicos más destacados de esta semana que va concluyendo y por supuesto también vamos a tener una otra entrevista sobre créditos con otra especialista también de primer nivel. A continuación, esta información internacional. Los presidentes de Brasil y Francia lanzaron el martes una alianza para proyectos sostenibles en la Amazonia brasileña y franco-guayanesa. Luis Ignacio Lula da Silva y Emmanuel Macron buscan recaudar más de $1.000 millones de inversión pública y privada durante los próximos 4 años para proyectos de economía sostenible en el mayor bosque tropical del mundo. El anuncio se realizó en el primero de 3 días de visita del presidente francés a Brasil, que en un gesto simbólico se encontró con Lula en Belém, una ciudad amazónica que en 2025 acogerá la COP30 contra el cambio climático. Ambos presidentes se subieron a una embarcación que los llevó hasta la isla de Combu para visitar una microempresa de producción de cacao, un ejemplo de bioeconomía. Lula ha hecho de la lucha contra la deforestación en la Amazonía una prioridad de su tercer mandato. El mayor bosque tropical del mundo desempeña un papel clave en la lucha contra el cambio climático al absorber emisiones de dióxido de carbono. En Belém, Macron y Lula se reunieron con el cacique Raoni, quien fue condecorado con la Legión de Honor, la más alta distinción francesa. El líder Kayapó es la figura más emblemática de la conservación de la Amazonía. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. A continuación vamos a recapitular lo que nos ha dejado estos 7 días en esta suerte de semana informativa en temas económicos. Uno de los aspectos que ha llamado mucho la atención tiene que ver con esa declaración que se ha formulado a manera de revelación, ¿por qué no?, de que el cierre del Banco Fácil ha afectado considerablemente la economía nacional. Y por supuesto que tiene mucho asidero, porque fíjese usted que captaba una cantidad muy importante de ahorristas, pero también estaba generando una cantidad muy importante de créditos y préstamos. Entonces, por ahí podría justificarse esta aseveración. Veamos. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, al presentar el informe de estabilidad financiera, asegura que el cese de funciones del Banco Fácil en la gestión pasada generó una afectación a la economía del país, creando especulaciones y sobredemanda por parte de la población. Por el tamaño, ¿no es cierto?, que tenía este banco a nivel nacional, ni qué decir en algunos aspectos en el ámbito regional, ¿no es cierto?, por la capacidad que tenía en términos de la generación de créditos, por la capacidad que tenía en términos de absorber depósitos. Entonces, este era un banco, una entidad financiera que tenía un tamaño muy importante para nuestro sistema financiero. Las políticas que se han desplegado por parte del Banco Central precisamente han permitido aislar, ¿cierto?, efectos adversos que se podían haber generado por lo que ha sido la intervención de este banco. Estamos hablando de lo que ha sido la intervención, ¿no es cierto?, del Banco Fácil, que se ha realizado en abril del año pasado, ¿no es cierto? En términos de los depósitos, estamos hablando que un 9% del total de los depósitos de nuestra economía estaban en este banco, ¿no es cierto? Y
en términos de lo que era el tamaño del banco, ¿no es cierto? Era, reitero, el cuarto banco más grande de nuestro país, ¿no? Entonces, esto hace que la intervención de este banco sea, reitero, un hecho bastante relevante que se ha generado durante la gestión pasada y ha hecho de que el Banco Central, como van a ver ustedes a continuación, tenga que intervenir de manera bastante rápida, ¿no es cierto?, pero también bastante eficiente para que no exista un efecto en todo el sistema financiero, un efecto negativo en todo el sistema financiero. Otro de los hechos destacados de esta semana tiene que ver con la inauguración, sí, con la apertura de esta planta de biodiesel en Santa Cruz. Una planta que va a tener algunas características especiales que pueden ser plausibles, ¿no es cierto? Aunque siempre existen detractores con relación a este tipo de inauguraciones. Bueno, uno, que se va a reciclar aceite que ya se utiliza actualmente en el mercado. Aceite que puede resultar muy contaminante si se vierte por ejemplo, a las torrenteras. Aquello puede entonces de alguna manera evitar este tipo de perjuicios al ecosistema. Pero también va a acaparar, si usted quiere, todo lo que se produce en términos de soya, girasol, también se va a utilizar para generar este biodiesel. Entonces, es un hecho que seguramente va a marcar muchos fenómenos económicos dentro del sistema de nuestro país. Hoy es un día histórico para nuestro país. Esta planta, que como bien lo señalaba el presidente de YPFB, tiene una capacidad de producción de 1.500 barriles diarios y que cada vez que nosotros consumamos el diésel en Bolivia vamos a tener una mezcla con un aditivo importante de esta planta que hoy estamos inaugurando. Un producto ecológico, un producto que también viene del reciclaje, una parte de aceites comestibles usados, de aceites que utilizan nuestras amas de casa o en los restaurantes y que son desechados y que a través de un proceso de reciclaje y de clasificación y también de pre y tratamiento, aquí van a ser posibles también que se mezcle con materia verde proveniente del grano de soya o de otro tipo de aceites. Comienza su ejecución hace prácticamente finales del año 2022 y que hoy estamos inaugurando con una inversión de 379 millones de bolivianos. Producirá no solamente combustible sustituyendo divisas, sino también generando empleos en toda una cadena logística. Y en estos días que han transcurrido se ha hablado mucho, por ejemplo, de la venta de hierro. Se dice que se van a vender en los próximos años 11 toneladas de hierro a China. Nosotros tenemos esto que se ha denominado en tiempos anteriores un elefante blanco, ¿no es cierto? La producción siderúrgica en el Mutún. Ahora, 11 toneladas en los próximos años realmente es un volumen importante. Muchos expertos consideran que no es así. Por el contrario, que estamos vendiendo muy poco y a comparación de otros casi nada, ¿me entiende? Pero bueno, se ha destacado eso en esta semana y alguien dice, algo es algo. La SPB tiene presencia en 2 puertos peruanos, en Hilo y en Matarani, y justamente se han hecho las gestiones correspondientes para el despacho de 11 millones de toneladas dentro de los siguientes 5 años, empezando desde el mes de abril. Estamos hablando del movimiento de 80 unidades de transporte por día, desde Oruro hacia, pasando por Desaguadero, hacia el puerto de Hilo. Por día estamos hablando de 120 a 150 mil toneladas mes que van a salir en 2 barcos feeder a partir del puerto de Hilo, y obviamente estamos hablando de un movimiento promedio de 2 millones de toneladas por año en el transcurso de esos 5 años. Un movimiento interesante, ya que la SPB va a generar
adicionalmente a todos los recursos que genera con la presencia en los puertos chilenos y peruanos de 5.5 millones de dólares que van a ser ingresos adicionales de la ASPB como empresa pública estratégica, y en esa lógica cumpliendo también con ese mandato constitucional del cumplimiento de esa redistribución equitativa en el marco de nuestra Constitución y obviamente en el plan de gobierno de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Pues vamos a hablar sobre esta planta de biodiesel que se ha inaugurado en Santa Cruz, allá donde funciona otra refinería, Elderbel. Bueno, la ventaja que se va a tener con esta planta de biodiesel es que va a también servir para reducir los niveles de compra que tiene el Estado boliviano de diésel, que se utiliza mucho en el agro. Diésel que genera también un plusvalor en ciertos niveles. Bueno, los empresarios cochabambinos han destacado la inauguración de esta planta. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Luis Laredo, califica de positivo la puesta en marcha de la primera planta industrial de biodiesel en el departamento de Santa Cruz. Afirma que ayudará a reducir la dependencia a la importación de combustibles. La verdad que es reconfortable de poder ver y escuchar también de que se ha inaugurado una planta biodiesel. Eso da cuenta de que va a ayudar de alguna forma a sustituir las importaciones de combustible, ¿no? Se está hablando de sustituir un 35% la importación de hidrocarburos. Creo que eso va a ayudar definitivamente mucho el tema de la subvención de los hidrocarburos y la importación. Creo que, pero lo importante es de que haya pues la materia prima necesaria que se haya plantado para no tener desabastecimiento de la materia prima. Si bien han indicado que van a haber algunos incentivos, y creo que esa es la forma de hacer, ¿no? O sea, de que nosotros siempre habíamos dicho de que hay que buscar incentivos para producir más, y creo que esa es la forma de que el gobierno en este momento ha indicado que va a dar algunos incentivos para que se produzca más esta materia prima, ya sea palma real, están hablando de girasol, están hablando de soya y todo aquello. Creo que es importante aquello, pero de todas maneras veremos los primeros resultados que indican que en abril recién va a producirse el primer barril de biodiesel, y esperemos que el resultado sea de beneficio para el país y para todo el sector del transporte. Y para cerrar esta semana informativa en términos económicos, hablemos de esta denuncia que se ha desarrollado en el sentido de que se estaría generando un nuevo yacimiento de oro. ¿Qué quiere decir esto? Que este yacimiento estaría siendo explotado de una manera que contamina el medio ambiente, que se estaría utilizando mercurio, que es, reitero otra vez, altamente contaminante, sobre todo para las corrientes de agua donde hay vida, ¿no es cierto?, donde hay biodiversidad. Esta es la denuncia a continuación de un hecho que, por supuesto, debe preocuparnos a todos. Esto es el río Orton, ¿no? Lamentablemente ya han muerto varios pescados, ¿no? Un desastre, ¿no? Total. No sabemos la causa. No sé si son los que sacan oro o es desastre natural, ¿no? Lamentablemente. Ahí van los pescaditos, una pena, grandes y pequeños, ¿no? Ahí va un surubí. Ahí está un surubí grande. Ese es grande. Es muy grande y ojalá que se investigue, ¿no?, a fondo qué es lo que pasó con estos pescaditos aquí luchando por su vida igual. Luchando por su vida, y son los pequeñitos ahí muertos. Un desastre, ¿no? Un desastre los pobres pescaditos, lamentablemente. Ahí van luchando los pescaditos por su vida. El pescado, más de millones de pescados muertos ahí, ¿no? Ya habíamos hecho conocer anteriormente a las autoridades, pero ellos esperan, ¿no?,
solicitudes, o no sé, no hay el accionar, ¿no? Rápido. Vamos a una pausa entonces y luego vamos a retornar con una entrevista que consideramos también clave en esta edición, que está relacionado con los créditos. ¿Cuándo usted debe optar por un crédito financiero en una entidad bancaria? ¿Qué características debe tener? Todo aquello luego de este corte comercial aquí en Economía para Todos. Perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces con esto que les había prometido al inicio del programa, una entrevista también de primer nivel con la experta en temas crediticios, Pamela Santiago. Ella además es docente universitaria, es jefe de carrera de la carrera de Ingeniería Comercial, por ejemplo, de la Universidad Loyola. Así que les saludo cordialmente, Pamela, mucho gusto por estar en el programa. Y voy con una pregunta entonces para que la gente entienda rápidamente esto que representa los créditos, porque es de créditos de que vamos a hablar a continuación en los próximos minutos. Entonces, rápidamente, ¿cuál sería un concepto de crédito? Muchas gracias, Jaime. Bueno, agradecida de estar en tu programa y vamos a ir con las preguntas, ¿no? Los créditos son precisamente obligaciones que se contraen para poder satisfacer un deseo o una necesidad futura. Se otorgan los créditos para poder obtener algún beneficio y este beneficio se va pagando en las cuotas, ¿no es cierto? Como conocemos, en las cuotas podemos indicar que existen dos componentes importantes, que son el capital y el interés. Entonces, toda persona que otorga un crédito tiene la esperanza de recibir este interés, por eso es que realiza un préstamo, por ejemplo, ¿no? A una determinada persona con el ánimo de recibir este interés. Y la persona que se presta este crédito lo hace también con la esperanza o la ilusión de poder cumplir algún sueño, algún deseo, alguna necesidad que tiene, que no la podría cumplir o satisfacer en ese momento por no tener la cantidad de dinero necesaria. A propósito de eso, de sueños, de esperanzas, muchas personas en este mundo tan consumista en el que estamos involucrados todos absolutamente, se generan un crédito de consumo. ¿Cuál es la pertinencia de un crédito de consumo? ¿Cuándo es aconsejable acceder a él o cuándo no, por ejemplo? Muy bien. Tenemos diferentes tipos de crédito, ¿no? Están los microcréditos, los créditos para la pequeña empresa, para la mediana, para la gran empresa y sobre todo los créditos de consumo. Los créditos de consumo están destinados a las personas que trabajan, ¿no? A todas las personas que tienen un salario que es remunerado y tiene sus boletas de pago. Para poder obtener un crédito de consumo, según la ASFI, tenemos varios requisitos, como por ejemplo tener boletas de pago, un extracto de la AFP, un certificado de trabajo, una antigüedad mínima en un año en el determinado trabajo donde uno esté fungiendo funciones. Entonces se tiene que tener este tipo de requisitos. En las IFDs, por ejemplo, que son instituciones financieras de desarrollo, como por ejemplo podríamos citar las instituciones como Crecer, Promujer, Diaconía, Sartawi y demás que son más pequeñas, exigen 6 meses de antigüedad para poder otorgar estos créditos. Los créditos de consumo son llamados también de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo disponer libremente en mis necesidades personales. Por ejemplo, puedo comprarme un juego de living nuevo, un televisor, puedo acceder a un viaje con el financiamiento de estos créditos. Podría hacer muchas cosas, ¿no? También existen los créditos vehiculares que podríamos acceder para podernos comprar un vehículo. Inclusive existen muchas personas que, como es un crédito de libre disponibilidad del crédito de consumo, generan inclusive fiestas, ¿no? Con este tipo de créditos, y eso se constituye muchas veces en un riesgo. Seguramente porque, bueno, algunos recuerdo un político decir, ¿no? Nos hemos farreado la plata. Entonces, ¿cuán pertinente es un crédito de consumo de estas características? Bueno, un crédito de consumo normalmente es muy pertinente cuando se va a hacer un verdadero financiamiento y se lo va a considerar una verdadera inversión, ¿no es cierto? No nos olvidemos que para hacer una buena inversión tenemos que tomar en cuenta que vamos a recuperar un beneficio.
entonces va a existir algo a cambio de ese sacrificio que estamos haciendo al invertir el dinero del crédito en comprar algo, por ejemplo, ¿no? O en satisfacer alguna necesidad que tengamos. En el caso, por ejemplo, de que si yo compro, como te decía, un televisor nuevo, voy a tener ese activo. Ese activo va a generar algún beneficio para el hogar. Sin embargo, si es para otro tipo de fines, puede ser que el crédito a la larga ya no se constituya en una inversión, ¿no? No nos olvidemos que los componentes más importantes en la inversión son el esfuerzo, el dinero y el tiempo, porque eso es lo que recupera tu dinero y hace que ese sacrificio que se ha hecho invirtiendo el dinero que se está otorgando a través del préstamo se pueda recuperar y se vaya pagando por cuotas, ¿no? No nos olvidemos que todo crédito tiene que pagarse en el tema de cuota, que es la suma del capital más el interés. Todo crédito va a tener un interés, ¿no? Normalmente los créditos de consumo están dados según la normativa de la ASFI de 1 a 4 años, ¿no? Es en el mediano plazo que se recuperan estos créditos. Normalmente se dan en el corto plazo y se recuperan en el mediano plazo a más tardar. Perfecto, entonces a tomar en cuenta esto en términos de estos créditos de consumo que si son de libre disponibilidad, a veces también se utiliza para el gasto, ¿no es cierto? Bueno, una fiesta puede ser una inversión. Si yo invierto en, digamos, equipos, orquesta, todo aquello, y voy a recuperar algo. Pero bueno, si uno va a hacer simplemente una fiesta de cumpleaños, porque sí puede tener problemas. Ahora, en términos de un crédito que vaya a financiar un emprendimiento, ¿cómo debo yo medir la cantidad de dinero a la que voy a tratar de optar? Porque sé que el banco también me va a poner condiciones. Pero ¿cómo debería pensar yo ese crédito para financiar mi actividad comercial, por ejemplo? Perfecto. Bueno, algo que hay que hacer notar y hay que informar a la población, que es algo fundamental en la parte de la educación financiera, es que normalmente las instituciones financieras como los bancos no financian emprendimientos nuevos, precisamente por el riesgo que conlleva realizar ello. Sí, en el caso del Banco Unión, por ejemplo, se otorgan créditos muy pequeñitos y en el caso del BDP también se otorgan créditos muy pequeños que se llaman capital semilla. Entonces se otorgan créditos de montos muy pequeños para poder hacer un negocio. Sin embargo, en la banca tradicional, por ejemplo, y en la mayoría de las instituciones financieras, lo que se otorga es, por ejemplo, un crédito para capital de operaciones, para ampliación del negocio. Se puede otorgar un capital de operación, un capital de inversión para poder hacer, por ejemplo, la compra de la maquinaria. Se puede dar asimismo un crédito, por ejemplo, vehicular para poder mejorar esta inversión. Se puede hacer un crédito, por ejemplo, de vivienda productiva. Nosotros podemos observar que en nuestro medio normalmente tenemos la experiencia de que vemos negocios dentro de casas, ¿no es cierto? Entonces existe una casa y tiene su almacén de barrio. Esa es una vivienda productiva, por ejemplo. Entonces sí se le puede otorgar un crédito de inversión, de operación. Se podría otorgar este crédito para la ampliación del negocio. Depende mucho de qué tipo de emprendimiento se esté haciendo. Se puede también utilizar el negocio y diversificarlo. O sea, por ejemplo, yo tengo un negocio donde vendo pollo broster. Ahora puedo diversificarlo para vender adicionalmente hamburguesas, por ejemplo, ¿no? O vendo ropa deportiva. Ahora puedo vender también adicionalmente chamarras, ¿no? O vendo chamarras y puedo vender adicionalmente mochilas. Entonces estoy diversificando el negocio. Eso sí se puede hacer. Puede también hacer... Preguntaba si entonces, si yo estoy tratando de iniciar una actividad productiva, ¿por qué no? No voy a tener mucha aceptación en el sistema financiero, entiéndase banco, por ejemplo. Tendré que buscar eso que se ha denominado capital semilla como crédito en algún otro estamento financiero. Exactamente, porque no se otorga para un inicio de operaciones como tal, sino más bien para poder ampliar ese negocio que uno ya tiene. Obviamente uno ya tiene que tener experiencia con el negocio porque todo
todo crédito y todo negocio conlleva lo que es un riesgo, ¿no? Entonces, tendríamos que ver precisamente el modelo de negocios, tendríamos que ver que este negocio vaya a funcionar, que ya se tenga tal vez quizás una experiencia previa en el manejo de este tipo de negocios o las razones por las que se va a dar este nuevo emprendimiento como tal, ¿no? O sea, no es tan fácil que todos pensamos que sí se puede financiar absolutamente todo. No es tan así. Hay que demostrarlo. En algunos casos, por ejemplo, como les mencionaba, en la banca, en el BDP, piden inclusive un plan de negocios para poder realizar este tipo de financiación. A propósito de riesgos, y ya para ir redondeando esta entrevista, ¿cómo debo medir yo el riesgo que debo correr? 1 y 2, ¿cómo mide el banco el riesgo al prestarme el dinero? Esa es una excelente pregunta. Bueno, no, como les decía, no nos olvidemos que toda actividad conlleva un riesgo, ¿no? Un riesgo obviamente va a partir de la incertidumbre y es la posibilidad o probabilidad de que suceda un evento futuro. Puede ser adverso o no, no lo sabemos. Tenemos una incertidumbre. Absolutamente todo conlleva riesgos. Entonces, una persona para poder hacer y generar una buena inversión, lo que tiene que hacer es medir sus propios riesgos. ¿Cómo, por ejemplo? Si yo voy a generar una nueva inversión, tengo que identificar qué es lo que podría pasar. Como por ejemplo, ¿qué riesgos existirían? Un ejemplo claro que se puede dar es lo que ha pasado en la pandemia. Se han cerrado los locales, por ejemplo, comerciales, los restaurantes, entonces ya ha habido una disminución de afluencia de las personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha optado por hacer para disminuir un poco el riesgo o minimizarlo? Hemos buscado alternativas como por ejemplo el delivery, ¿no es cierto? Que actualmente está muy de moda. Aún con la finalización de la pandemia se sigue recurriendo al tema del delivery. Adicionalmente a eso, ¿cómo mide, por ejemplo, una institución financiera el riesgo? Las instituciones financieras tienen sus mecanismos para poder medir el riesgo. Para empezar, el riesgo se va midiendo según las 5 Cs del crédito. Las 5 Cs del crédito me dicen que yo tengo que verificar. La primera C es la condición. La condición son los requisitos del crédito que me van a pedir en la institución financiera. Yo tengo que reunir todos los requisitos que ellos me van a pedir. Segundo, tiene que haber una coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Tiene que ser coherente el monto que yo esté pidiendo para el destino del crédito que yo voy a realizar. Un ejemplo, si yo voy a comprarme, por ejemplo, una computadora, yo no puedo pedir $80,000, ¿no? No tendría coherencia, no es coherente lo que estoy pidiendo. Tendría que ser acorde al precio del mercado. La coherencia. Después tenemos la capacidad. La capacidad nos habla de la capacidad de pago. ¿Cuánto realmente yo puedo devolver mensualmente para poder cubrir ese crédito? Entonces, si yo voy a poder hacer efectivo el pago del crédito, demostrando realmente cuáles son mis ingresos, no voy a tener ningún problema en poderlo hacer. Muy bien. Y que esa capacidad de pago no esté muy al ras, por ejemplo, porque ahí tendríamos algún imprevisto y eso puede generar un riesgo mayor. Entonces tendríamos que tener una capacidad de pago correcta. Después tenemos las condiciones y por último tenemos el tema de la voluntad de pago, que es precisamente la mayor de las situaciones que debemos ver para que una persona pueda pagar el crédito. Perfecto. Muchas veces se toma en cuenta eso, ¿no? La parte emocional de las personas para poder pagar el crédito. Hay personas que no lo pueden hacer, pero que sí tienen mucha buena voluntad de hacerlo y consiguen el dinero, y esa es una de las Cs más importantes. Bien, ¿no? Voy a apelar ahora sí a la capacidad de resumen y esa capacidad de docente de Pamela Santiago. A ver, en 30 segundos, si no pago, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo si tengo un crédito de una entidad financiera. Bueno, si no se paga, ya entramos en mora, podremos ser parte de la central de riesgos, vamos a tener malos antecedentes crediticios y bueno, eso va a ir trayendo una serie de problemas, ¿no es cierto? Porque actualmente toda la banca está ligada y tenemos, por ejemplo, los informes confidenciales que van a demostrar
cuán confiables somos al pagar. Perfecto. Pamela, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta entrevista en relación a todos los datos, conceptos y consejos que seguramente han recibido muy atentamente nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Un placer. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Así hemos hablado entonces con la licenciada Pamela Santiago, quien es docente universitaria, jefe de carrera, experta también en estos temas financieros y de créditos. A continuación, amigos, vamos a esta nota internacional que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero cómo este factor, este enfrentamiento entre rusos y ucranianos está afectando ya el precio del petróleo, que va a tener, por supuesto, un efecto global. Esta es la refinería de Ryazan, al sureste de Moscú. En la madrugada del miércoles fue alcanzada por un dron ucraniano. Pero no fue la única. También la de Novochaitinsk, en la ciudad del Oblast de Rostov, dejó de funcionar este miércoles. La noche anterior, drones ucranianos habían provocado un incendio en la refinería de Tsovo, cerca de Nizhny Novgorod, a orillas del Volga. Creemos que al menos el 10% de la capacidad de producción de las refinerías rusas ha resultado dañada. Y se tardará tal vez un par de años en restablecer la capacidad, porque el equipo que ha resultado dañado es caro, complejo y requiere un periodo muy largo de reparaciones. No solo aumentarán los precios del diésel y la gasolina en Rusia, sino que también se verán afectadas las exportaciones rusas de productos refinados. Esperamos que las empresas opten por exportar crudo, pero la capacidad del crudo también tiene sus limitaciones, como la disponibilidad de petroleros y de posibles clientes. El mercado internacional ya ha reaccionado. El precio del crudo Brent ha subido un 4% desde principios de semana. Pues bien, lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que ocurrió con los ataques en las refinerías rusas ya se prevé que tenga un impacto negativo en los Estados Unidos debido a cómo está el mercado, y lo bien lo has definido en la introducción. También considerando lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Hay que recordar que desde ya hace unos días la Administración de Información Energética reportó la baja de 1,5 millones de barriles de petróleo, lo que es la mayor reducción en 7 semanas, y se prevé que aumente incluso esa reducción. También hay una baja de reservas en combustibles ya de 5,7 millones de barriles, lo que evidentemente afecta también el mercado de combustibles en los Estados Unidos. Esta combinación de elementos pues se verán reflejadas las siguientes semanas. Esto evidentemente, según la Asociación Americana del Automóvil, pues no es lo único que se esperaría. Se esperan mayores aumentos debido a que hay menos suministro, hay menos reservas y hay una mayor demanda también. Esto crearía una especie de efecto dominó en los Estados Unidos, porque no solamente aumentan los combustibles de forma directa, sino que también impacta los precios de otros productos debido al mayor costo para la transportación. Entonces, el escenario es complejo. Los analistas están revisando qué puede ocurrir en las próximas semanas. Sin embargo, pues el escenario no es nada alentador. Volvemos en este último segmento de su programa, haciendo ya un resumen de lo que hemos tenido en esta edición. Primero hemos hablado de los préstamos, de cómo deberían enmarcarse estos en una cuestión legal, es decir, en un contrato, por ejemplo. La sugerencia es que siempre ponga por escrito que está prestando dinero y, de lo contrario, tenga testigos. ¿No es cierto? Si los montos son elevados, deberá usted pedir, si está prestando el dinero, una garantía real en función a la cantidad, reitero otra vez, de dinero que está entregando. Pero también quienes se prestan el dinero tienen ciertos derechos, y a través de un ámbito netamente de contrato se puede exigir que se respeten estos derechos para que quien está prestándole usted dinero no
se aproveche de esa circunstancia en la cual usted pueda encontrarse. Muy importante entonces a tomar en cuenta estos conceptos sobre préstamos. Pero también hemos hablado de los créditos. ¿Cuál es la pertinencia, por ejemplo, de un crédito de consumo? ¿Es bueno prestarse dinero, por ejemplo, para organizar una fiesta, para desarrollar un viaje, para comprarse algo de electrodomésticos? Bueno, hemos analizado ese asunto también y hay que medir aquello de una manera correcta, apropiada en función también a nuestros ingresos. Pero también hemos hablado de los créditos para financiar emprendimientos. El sistema financiero en los bancos, según nos ha explicado nuestra especialista, no prestan para nuevos emprendimientos, sino para aquellos negocios que ya están establecidos y quieren mejorar, ¿por qué no?, su producción. A tomar en cuenta. Y si usted no paga, va a tener muchos problemas, va a caer en una central de riesgos, va a tener que pagar más en función a los intereses que se generan. Así que tome en cuenta también estos consejos a la hora de querer prestarse dinero, sobre todo del sistema financiero. Así, amigos, llegamos al final de esta edición. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.